Mi esposa me engañó durante meses con otro hombre mientras yo trabajaba sin descanso para darle la vida que siempre quiso, confiando ciegamente en ella y en nuestro matrimonio, hasta que una sola noche, un detalle que parecía insignificante, reveló una traición tan profunda que destruyó por completo todo lo que creía conocer sobre el amor y la lealtad. Nunca pensé que sería yo quien escribiría algo así. Siempre creí que las historias de traición eran para otros, para gente que no supo elegir bien. Yo estaba seguro de mi matrimonio. Llevábamos años juntos, habíamos pasado dificultades, carencias, sueños postergados, pero siempre pensé que todo valía la pena porque al final del día ella estaba conmigo. Yo trabajaba sin descanso, turnos dobles, fines de semana perdidos, llamadas a cualquier hora. Lo hacía por nosotros, por la vida que ella decía querer, por la casa que soñábamos, por el futuro que me repetía que construiríamos juntos. Ella era cariñosa, al menos en apariencia. Me esperaba despierta algunas noches, me preguntaba cómo me había ido, me abrazaba con esa ternura que yo creía sincera. Jamás revisé su teléfono, jamás dudé de una salida con amigas, jamás cuestioné un cambio de humor. Confiaba ciegamente. Pensaba que el amor verdadero no necesita vigilancia, que los celos solo destruyen. Mis amigos me decían que trabajaba demasiado, que me estaba olvidando de mí mismo. Yo les respondía que era temporal, que estaba sacrificándome por algo más grande. Por ella. Por nosotros. Nunca imaginé que mientras yo me rompía la espalda, alguien más estaba ocupando el lugar que creí solo mío. Todo se derrumbó por algo absurdo. Un detalle tan pequeño que todavía me da rabia pensar en lo irónico que fue. Aquella noche llegué más temprano de lo habitual. Estaba agotado, pero feliz de sorprenderla. Entré en silencio, dejando las llaves en el mismo lugar de siempre. La casa estaba en calma, demasiado en calma. Ella estaba en la ducha, y su teléfono vibraba sobre la mesa. No iba a mirarlo. De verdad. Nunca lo había hecho. Pero el nombre que apareció en la pantalla no lo reconocí. Y el mensaje, aunque breve, fue suficiente para detenerme el corazón. No decía nada explícito, solo algo que alguien no le escribe a una mujer casada a esas horas. Algo íntimo, algo que no era mío. Sentí una mezcla de negación y frío recorriéndome el cuerpo. Busqué explicaciones lógicas. Tal vez era un compañero de trabajo, un malentendido, una broma fuera de contexto. Pero cuando otro mensaje llegó, y luego otro, supe que algo estaba muy mal. Mi mundo empezó a agrietarse sin hacer ruido. La escuché salir de la ducha, tarareando como si nada. Me sonrió. Me besó. Y en ese momento entendí que la traición no siempre llega con gritos ni discusiones, a veces llega envuelta en sonrisas y besos fingidos. Esa noche no dormí. Esperé. Observé. Atendí cada gesto, cada palabra, cada mirada esquiva. Al día siguiente, mientras ella dormía, tomé el teléfono. No me siento orgulloso, pero necesitaba saber si estaba perdiendo la razón. Lo que encontré fue peor de lo que imaginé. Meses de mensajes. Fotos. Promesas. Encuentros planeados mientras yo estaba trabajando. Risas compartidas a costa de mi esfuerzo. Quejas sobre mí, sobre mi ausencia, sobre lo poco que la hacía sentir viva. Descubrí que el hombre sabía perfectamente que ella estaba casada. Y aún así, siguieron. Sentí náuseas. Ira. Tristeza. Todo al mismo tiempo. Me pregunté en qué momento dejé de ser suficiente. En qué momento mi sacrificio se volvió invisible. Cerré el teléfono con manos temblorosas y me senté en silencio, como si el ruido pudiera romperme en pedazos. Cuando la enfrenté, no lloró de inmediato. Primero negó. Luego minimizó. Después, cuando ya no pudo sostener la mentira, lloró y dijo que se sentía sola. Que yo nunca estaba. Que necesitaba sentirse deseada. Cada palabra era un golpe. Porque mientras ella se sentía sola, yo estaba agotándome por darle todo. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Dormíamos en la misma cama, pero en mundos distintos. Yo la miraba y ya no reconocía a la mujer que amaba. Todo lo que creí sólido se volvió frágil. Empecé a cuestionarlo todo,
incluso mis recuerdos felices. ¿Habían sido reales o solo una ilusión? Intenté mantenerme fuerte, pero por dentro estaba roto. Me di cuenta de que no solo había perdido a mi esposa, también había perdido la versión de mí que creía en el amor sin condiciones. Dejé de comer bien, de dormir, de concentrarme en el trabajo. El mismo trabajo por el que ella me había traicionado. Ella pedía perdón, pero no cortaba del todo el contacto. Decía que necesitaba tiempo. Fue ahí cuando entendí que el respeto ya no existía. Que el amor, si alguna vez estuvo, había sido reemplazado por la costumbre y la mentira. Tomé una decisión que me costó más de lo que puedo explicar. Elegirme a mí mismo. Aunque doliera. Aunque sintiera que estaba fallando. Me fui de casa con una maleta y el corazón hecho pedazos. Hoy escribo esto desde un lugar distinto. No diré que estoy bien, porque mentiría. Pero estoy despertando. Estoy aprendiendo que amar no significa desaparecer por el otro. Que el sacrificio sin reciprocidad se convierte en condena. Que la lealtad no se pide, se demuestra. A veces me pregunto si noté las señales y las ignoré. Tal vez sí. Tal vez el amor me volvió ciego. Pero también sé que confiar no fue mi error, traicionar fue el suyo. Yo di todo lo que tenía, y eso, aunque ahora duela, algún día será mi mayor tranquilidad. Si alguien está leyendo esto y siente que vive algo parecido, solo quiero decirle algo. No estás loco. No exageras. Y no mereces ser traicionado por amar de verdad. A veces, el detalle más insignificante no destruye tu vida, solo te abre los ojos para empezar de nuevo. Dejé la casa al amanecer, cuando la ciudad todavía bostezaba y las luces parecían más honestas que las personas. Cada paso que daba hacia el auto sentía que estaba abandonando no solo un lugar, sino una vida entera que había construido con mis propias manos. No lloré en ese momento. El shock me tenía anestesiado. Arranqué el motor y manejé sin rumbo durante horas, repasando cada recuerdo, cada promesa, cada te amo que ahora sonaba hueco. Me preguntaba cómo alguien puede compartir una cama contigo y al mismo tiempo llevar una doble vida sin que la culpa la ahogue. Los primeros días solo existí en modo automático. Me levantaba, iba a trabajar, regresaba a un lugar prestado y me acostaba mirando el techo. El silencio era ensordecedor. Ya no había mensajes de buenos días ni preguntas sobre cómo me fue. Solo un vacío pesado que me recordaba que todo había terminado. Me sorprendía a mí mismo esperando su llamada, aun sabiendo que escuchar su voz me haría pedazos. El corazón no entiende de dignidad cuando todavía ama. Empecé a recordar pequeñas cosas que antes parecían normales y ahora gritaban verdades incómodas. Los cambios repentinos de humor, el teléfono siempre boca abajo, las duchas largas después de llegar tarde. Me culpé por no haber visto nada, por haber estado tan enfocado en proveer que olvidé observar. Pero luego entendí que no era falta de atención, era confianza. Y confiar no debería ser un error. Mis noches se llenaron de pensamientos oscuros. Me preguntaba si él era mejor que yo, si la hacía reír más, si le daba lo que yo no supe darle. Compararme se volvió una tortura constante. Cada duda era un veneno lento. La autoestima se me cayó al suelo, y por momentos sentí que no valía nada. Nadie te prepara para el daño que hace sentirte reemplazable. Ella me escribía de vez en cuando. Mensajes largos, llenos de arrepentimiento y explicaciones que no pedí. Decía que estaba confundida, que me extrañaba, que había cometido el peor error de su vida. Yo leía todo en silencio, con el teléfono en la mano y el pecho apretado. Parte de mí quería creerle, volver, fingir que nada había pasado. Otra parte, la que apenas empezaba a despertar, sabía que regresar sería traicionarme a mí mismo. Un día exploté. No con gritos, sino con una claridad que nunca había tenido. Le dije que el amor no sobrevive a la mentira sostenida, que el perdón no borra las imágenes ni las palabras leídas, que yo no podía competir con un fantasma que siempre estaría entre nosotros. Al enviar ese mensaje sentí dolor, pero también una extraña paz. Por primera vez estaba poniendo un límite. Mis amigos empezaron a notarlo. Me invitaron a salir, a hablar, a no encerrarme. Al principio me negaba, pero entendí que aislarme solo me hundía más.
Escuchar otras voces, otras historias, me ayudó a darme cuenta de que no estaba solo, de que muchos habían pasado por lo mismo y sobrevivieron. No me sentía fuerte, pero al menos ya no me sentía invisible. Hubo días en los que la nostalgia me golpeó sin aviso. Una canción, un olor, una calle bastaban para desarmarme. Recordaba los buenos momentos y me preguntaba si todo había sido una mentira. Con el tiempo comprendí que no todo fue falso, pero tampoco fue suficiente. Algo puede ser real y aún así terminar. Aceptar eso fue uno de los aprendizajes más duros. Empecé a dormir mejor cuando dejé de imaginar escenarios donde ella volvía arrepentida. Solté la idea de un cierre perfecto, de una explicación que lo justificara todo. Algunas traiciones no tienen sentido lógico, solo suceden porque alguien decide cruzar una línea. Y entender eso me quitó un peso enorme de encima. Volví a mirarme al espejo después de mucho tiempo. Me vi cansado, cambiado, pero todavía en pie. Empecé a hacer cosas por mí, no por demostrar nada, no para vengarme, sino porque lo necesitaba. Pequeños hábitos, pequeñas victorias. Cada una era un recordatorio de que seguía vivo, de que mi historia no terminaba ahí. Ella dejó de escribir con el tiempo. Supongo que entendió que ya no había una puerta abierta. Cuando vi que su nombre dejó de aparecer en mi pantalla sentí una mezcla de alivio y tristeza. Era el cierre que no pedí, pero que necesitaba. Acepté que algunas personas solo te acompañan por una parte del camino, aunque prometan quedarse siempre. Hubo una noche en la que finalmente lloré de verdad. No por ella, sino por mí. Por el hombre que dio todo sin guardarse nada. Por el que creyó, confió y soñó. Lloré hasta quedarme vacío, y cuando terminé sentí algo nuevo, una ligereza extraña, como si el dolor hubiera aflojado un poco su agarre. Empecé a escribir para desahogarme. Palabras que nadie leía, verdades que nunca dije en voz alta. Escribir me ayudó a ordenar el caos, a entender que no estaba roto, solo herido. Que sanar no es olvidar, sino aprender a vivir con lo que pasó sin que te defina. Aprendí a no idealizar el pasado. A verlo completo, con sus luces y sombras. Entendí que yo también merecía atención, respeto y presencia. Que amar no es sacrificarse hasta desaparecer. Esa lección me cambió más de lo que imaginé. Con el paso de las semanas, el dolor dejó de ser constante. Seguía ahí, pero ya no dominaba cada pensamiento. Empecé a reírme sin sentir culpa, a planear cosas sin pensar en ella. Era un progreso lento, casi invisible, pero real. Sanar no es lineal, y aceptar eso me dio paciencia conmigo mismo. Un día alguien me preguntó si todavía la amaba. Me quedé en silencio largo rato. Respondí que amaba lo que creí que éramos, no lo que realmente fue. Y decirlo en voz alta me ayudó a soltar. El amor no muere de golpe, se transforma, se desgasta, hasta que deja de doler tanto. Hoy no digo que todo esté resuelto. Hay cicatrices que se quedan, recuerdos que aparecen sin avisar. Pero yo no me definan. Soy más consciente, más fuerte, más honesto conmigo mismo. Perdí un matrimonio, pero no me perdí a mí. Si algo me dejó esta experiencia es claridad. Sé lo que no quiero, lo que no aceptaré nunca más. Sé que el amor verdadero no te hace dudar de tu valor ni te obliga a competir por atención. Y aunque el camino fue oscuro, sigo creyendo que algún día amaré de nuevo, sin miedo, pero con los ojos abiertos. Con el tiempo empecé a notar cambios sutiles en mí que antes no habría valorado. Caminaba más lento, pensaba más antes de hablar, escuchaba mis propias emociones en lugar de enterrarlas bajo responsabilidades. Era como si la traición hubiera arrancado una venda que llevaba años puesta. Dolió, sí, pero también me permitió ver con claridad cosas que había ignorado por amor o por costumbre. Hubo mañanas en las que despertaba con una sensación extraña, una mezcla de tristeza y libertad. Ya no tenía que justificar ausencias, ni cargar con expectativas ajenas. El silencio dejó de ser enemigo y empezó a ser refugio. En ese silencio aprendí a reconocer mis límites, a respetar mis cansancios, a no exigirme ser fuerte todo el tiempo. Me encontré recordando conversaciones pasadas con una nueva perspectiva. Frases que antes me parecían inofensivas ahora tenían un peso distinto. Comentarios que minimizaban mis esfuerzos,
bromas que escondían desprecio, silencios que pedían atención. No me culpé por no haberlos visto antes, entendí que nadie entra a una relación esperando defenderse. Empecé a valorar la lealtad de otra forma. No como una palabra grande y solemne, sino como una suma de decisiones pequeñas y diarias. Estar, escuchar, respetar. Comprendí que la traición no empieza en la cama de otro, empieza cuando se deja de cuidar el vínculo. Esa idea se quedó conmigo como una advertencia y una promesa. Algunas personas me preguntaban si pensaba perdonarla algún día. Yo respondía que el perdón no siempre implica volver, ni reconciliarse, ni olvidar. A veces perdonar es simplemente soltar el rencor para no cargarlo toda la vida. Y en ese proceso estaba, aprendiendo a liberar lo que ya no me servía. Me di permiso para sentir rabia sin vergüenza. Para admitir que estaba herido, que me sentía engañado, que había días en los que todo parecía injusto. Reprimir esas emociones solo las hacía más fuertes. Aceptarlas, en cambio, las volvía humanas y manejables. Volvía a hacer planes a corto plazo. Nada grandioso, nada eterno. Cosas simples que me devolvían el control. Un viaje corto, un proyecto personal, una tarde sin obligaciones. Cada plan cumplido era una pequeña reconstrucción de mi confianza. Hubo momentos en los que imaginé qué habría pasado si nunca hubiera descubierto nada. Si hubiera seguido trabajando, confiando, creyendo. Esa idea me heló la sangre. Entendí que la verdad, por más dolorosa que sea, siempre es mejor que una felicidad falsa sostenida por mentiras. Con el paso de los meses, la imagen de ella dejó de ocupar tanto espacio en mi mente. Ya no repasaba cada conversación, cada gesto, buscando respuestas. Acepté que algunas preguntas no tienen solución y que insistir en ellas solo prolonga el sufrimiento. Aprendí a estar solo sin sentirme incompleto. A disfrutar mi propia compañía, mis pensamientos, mis rutinas. La soledad dejó de ser castigo y se convirtió en una elección temporal, un espacio necesario para sanar y redefinirme. Un día me di cuenta de que ya no sentía la necesidad de contar mi historia para que me dieran la razón. Ya no buscaba validación externa. Lo que pasó era real, mi dolor era legítimo, y no necesitaba convencer a nadie de eso. Esa certeza me dio una paz inesperada. Empecé a notar cómo cambiaba mi forma de amar incluso en lo cotidiano. Con amigos, con familia, conmigo mismo. Puse límites claros, expresé necesidades, dejé de asumir que el sacrificio silencioso era una virtud. Amar también es cuidarse. Hubo recaídas emocionales, claro. Fechas importantes, lugares compartidos, recuerdos que regresaban sin aviso. Pero ya no me arrastraban al fondo. Los atravesaba, los reconocía, y seguía adelante. Esa resiliencia fue una de las cosas más valiosas que gané. Me di cuenta de que no todo el mundo traiciona, pero tampoco todo el mundo merece acceso total a tu confianza. Aprendí a observar acciones más que palabras, coherencia más que promesas. No con desconfianza, sino con conciencia. Un día alguien nuevo apareció en mi vida, no como salvación ni reemplazo, sino como posibilidad. No me lancé, no idealicé, no corrí. Fui lento, honesto, cuidadoso. Y por primera vez, eso se sintió bien, no como miedo, sino como respeto por lo vivido. Entendí que el amor sano no duele de esa forma, no te rompe por dentro, no te hace sentir menos. Puede tener conflictos, diferencias, incluso crisis, pero nunca te quita la dignidad. Esa certeza se volvió mi nuevo estándar. Mirando atrás, ya no siento odio. Siento una tristeza serena por lo que no fue y un agradecimiento extraño por lo que aprendí. Esa experiencia me cambió, pero no me destruyó. Me hizo más consciente de mi valor. Hoy puedo decir que sobreviví a algo que creí que me iba a quebrar para siempre. No salí intacto, pero salí más real. Con cicatrices que no escondo y con una historia que no me avergüenza. Si alguien lee esto y está pasando por algo parecido, solo quiero que sepa que el dolor no es el final del camino. Es una etapa dura, oscura, confusa, pero no eterna. Poco a poco, incluso cuando no lo notes, empiezas a reconstruirte. Y aunque ahora me cuesta creer en promesas, sigo creyendo en el amor. No en el perfecto, ni en el que salva, sino en el que acompaña, respeta y elige quedarse.
Ese amor existe, y cuando llegue, quiero estar listo para recibirlo sin cargar con las sombras del pasado. Cuando empecé a ver la vida con una perspectiva diferente, fue como si me quitara un peso del corazón. A veces el dolor se siente tan pesado que te impide ver las oportunidades que hay en el futuro. Empecé a darme cuenta de que no todo lo que había sufrido me había destruido. En realidad, me había reforzado. Aunque al principio no lo entendía, esa experiencia me enseñó a valorar cosas que antes ni siquiera consideraba. Recuerdo que una tarde, mientras caminaba por el parque, me encontré con un viejo amigo que no veía desde hacía años. El primer instinto fue hablar de lo que había pasado, pero entonces me detuve. Sentí que ya no era necesario contarle mi historia de traición. No porque la olvidara, sino porque ya no me definía. En ese momento, me di cuenta de lo lejos que había llegado. No necesitaba compartir mi dolor para validarlo. Ya no era esa persona rota que pensaba que nunca saldría del pozo. A veces, la vida te da la oportunidad de reinventarte cuando menos lo esperas. Yo estaba aprendiendo a estar bien conmigo mismo, sin necesidad de la aprobación de nadie. Comencé a hacer cosas que me hacían sentir vivo de nuevo, correr en las mañanas, leer libros que me conectaban con mi curiosidad, viajar solo a lugares que no conocía. No tenía que justificarme. Estaba tomando decisiones para mí. Esa independencia emocional que tanto me costó alcanzar me permitió empezar a ver las relaciones de una forma más sana. Ya no veía a las personas como una forma de llenar vacíos. Las veía como seres completos que, al igual que yo, tenían sus propias luchas y fortalezas. Aprendí a valorar la autonomía y el respeto en una relación, más que el sacrificio ciego por mantenerla. Y así, poco a poco, la vida empezó a ser menos sobre el pasado y más sobre lo que quería construir. No me olvidé de lo que pasó, ni de lo que sentí, pero cada día era una nueva oportunidad para hacer algo distinto. Aprendí que lo importante no era lo que había perdido, sino lo que estaba dispuesto a ganar a partir de ahora. Cuando dejé de pensar en lo que había perdido, comencé a ver lo que todavía tenía. Mi familia, mis amigos, mi salud. Las cosas que no había valorado antes porque me había sumido tanto en el dolor. Ellos siempre estuvieron allí, esperando pacientemente a que me diera cuenta de que no todo estaba perdido. Aprendí a darme cuenta de las pequeñas bendiciones diarias y de la belleza de lo que ya tenía en mi vida. Me di cuenta de que en mi vida siempre había habido un espacio vacío que pensaba que solo podía llenar otra persona. Pero ahora sé que ese espacio no era para una persona, sino para mí mismo. Me di permiso para crecer, para fallar, para aprender, para sanar. No estaba en espera de que alguien llegara a mi vida para completar lo que me faltaba, ya estaba completo por mí mismo. Con el tiempo, empecé a darme cuenta de que el amor no es una moneda de cambio, ni un sacrificio constante. El amor es equilibrio, respeto, comprensión. No es un cheque en blanco ni una espera eterna. Es la voluntad de compartir tu vida con alguien más, pero sabiendo que, ante todo, eres responsable de ti mismo. La autocompasión y la autoestima se volvieron mis pilares más importantes. De vez en cuando, pensaba en ella. A veces con tristeza, a veces con un toque de resentimiento. Pero, sobre todo, pensaba en lo que había aprendido a través de esa experiencia. Me di cuenta de que nadie debería depender de otra persona para sentirse válido o feliz. El verdadero amor empieza por uno mismo. Y esa lección fue la más valiosa de todas. Los meses pasaron, y yo seguí aprendiendo a lidiar con las huellas que la traición había dejado. Ya no eran heridas abiertas, sino cicatrices que me recordaban lo que fui capaz de superar. Cada vez que las miraba, me sentía más orgulloso de lo que había logrado, no solo superar una traición, sino crecer a través de ella. Entendí que la gente no siempre actúa de la manera que esperamos, pero eso no significa que nosotros debamos quedarnos atrapados en sus errores. Ella, al igual que yo, tiene su propio camino que recorrer. Y aunque me duele que nuestra historia no haya terminado como esperaba, acepté que esa es su vida, no la mía. Y no podía seguir aferrándome a lo que ya no existía. La libertad se siente extraña al principio, sobre todo cuando es una libertad forzada por las circunstancias. Pero con el tiempo, comencé a disfrutar de esa libertad, porque entendí que, por fin, era dueño de mi vida. Ya no dependía de las decisiones de otro para ser feliz.
La felicidad que tanto había buscado en otros, ahora la encontraba en mí. Un día, mientras miraba el atardecer desde mi ventana, me di cuenta de que no solo había sobrevivido, sino que había sanado. Ya no veía a la vida como una lista de fracasos o decepciones. La veía como una oportunidad constante para aprender, para seguir adelante, para reinventarme una y otra vez. Y por primera vez, entendí que esa capacidad de reinventarse es lo que nos mantiene vivos. Comencé a pensar que si algo bueno podría surgir de esta experiencia, era una nueva forma de entender el amor. El amor no es un sacrificio sin fin. No es entregarse hasta perderse a uno mismo. El amor verdadero es un acto de valentía, de honestidad y de respeto. Y por fin me sentí capaz de abrazar ese tipo de amor cuando llegue. El proceso de sanación no tiene un final perfecto. No hay un cierre tan satisfactorio como el que nos venden en las películas. Hay días buenos y malos. Momentos en los que las viejas heridas vuelven a doler. Pero ahora sé que esos momentos no definen mi vida. Son solo parte del proceso. Volver a confiar en alguien, cuando el dolor de una traición está tan fresco, es un reto. Pero con el tiempo entendí que no era cuestión de confianza ciega, sino de construir la confianza poco a poco. En mi tiempo, a mi ritmo, sin presiones. La confianza se construye con acciones, no con palabras. Finalmente, entendí que cada etapa de mi vida me había llevado hasta este momento. Todo lo que viví, tanto el dolor como los momentos de alegría, me hizo quien soy hoy. Y aunque el proceso no fue fácil, ahora sé que nunca me hubiera convertido en una mejor versión de mí mismo sin haber pasado por esta experiencia. Hoy miro hacia el futuro con una esperanza renovada. No porque todo haya sido perfecto, sino porque ahora soy capaz de ver la belleza en lo imperfecto. Y sé que, aunque la vida pueda volver a presentarme desafíos, lo que realmente importa es cómo los enfrento. Con integridad, con amor propio, con la certeza de que puedo reconstruir mi vida una vez más, y cada vez mejor. A veces me pregunto si ella también ha aprendido algo de todo esto. Si la traición le enseñó lo que a mí me enseñó. Pero ya no me importa tanto. Lo que realmente importa es lo que yo he aprendido y cómo he crecido. La vida sigue, con o sin respuestas, con o sin explicaciones. Y yo sigo caminando hacia adelante, con la certeza de que el amor no es un destino, sino un viaje.